Tecnológico de Monterrey. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey y de los organizadores del Congreso de Egresados de esta escuela, les damos la más cordial bienvenida. Les pedimos a todos ocupar su lugar, poner sus celulares en modo de silencio y apagarlos para dar inicio a la conferencia titulada Del Talmud a Shakespeare y de regreso, la esencialidad del estudio de las humanidades en el siglo XXI. Antes de iniciar, le queremos dar la bienvenida a los alumnos actuales de nuevo ingreso, algunos están presenciales, otros están en línea, y a los egresados de los posgrados de la Escuela de Humanidades y Educación que hoy nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues antes de iniciar la presentación formal de nuestro conferencista, quisiera retomar unas palabras de Martha Nussbaum, destacada filósofa contemporánea. Dice Marta, las humanidades no sirven para ganar dinero, pero sirven para algo mucho más valioso, formar un mundo donde valga la pena vivir. Y es precisamente en la ética, en la literatura, en la religión, temas que vamos a tocar en esta sesión, en donde podemos encontrar algunas respuestas. A continuación, hacemos una presentación del currículum del doctor Israel Diamant. El Dr. Israel Diamant es Senior Educator en el programa de asistencia a pequeñas comunidades de la Oficina para las Diásporas del Gobierno de Israel. Docente y vicedirector en el Instituto Emuná de Educación Judía para Jóvenes y Adultos en el marco del Ministerio de Educación de Israel y bajo la supervisión del Superior Rabinato de Israel. Ha sido profesor de materias judaicas e historia judía y director de programas en el Instituto de Formación de Líderes Juveniles de la Agencia Judía para Israel, de las delegaciones de programas cortos en el marco de los seminarios sionistas de la misma institución y de los programas cortos de graduados emprendedores de la Havaya Israelит. Obtuvo el título de doctorado en Doctorado de Humanidades en el Departamento de Filosofía y Ética del Instituto Tecnológico de Monterrey sobre la disertación La contracción como condición de posibilidad para la relación ética, sobre la obra de Emanuel Levinas y Mordejai Rothenberg. También ha traducido al español de la serie de libros de Alajá divulgativa Pninei Alajá del rabino Eliezer Melamed, la más popular en el seno del público sionista. Israel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos muy agradecidos que hayas venido de tan lejos a acompañarnos al Congreso de Egresados. Y bueno, pues adelante, te escuchamos con tu conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Me gustaría preguntarles, primeramente, ¿qué les dijeron las familias de ustedes cuando dijeron que iban a estudiar humanidades? Ustedes estudian humanidades, ¿sí? ¿O no? Son estudiantes de humanidades. Dice, bueno, ¿y qué vas a hacer el año que viene? Ya estás grande. Voy a estudiar humanidades. ¿Qué les dijeron las familias? ¿Nada? ¿El que calla otorga? Va a ser muy difícil, ¿no? Encontrar. Sí, que veces... ¿cómo le vas a hacer? ¿Que la chamba? ¿Que vas a trabajar? ¿Qué te va a pagar? ¿Que piensas que la vida es un esto, que la vida es lo otro? ¿Sí o no? ¿Escucharon? ¿Se escuchó o no se escuchó? ¿O es toda imaginación mía? Bueno, ustedes están en buena compañía. Es una tendencia, por lo menos en Occidente, no sé qué pasa en la China o en la India, pero en Occidente es una tendencia en todos los países, que es los departamentos de estudios de humanidades se van reduciendo. Yo estaba viendo un artículo de Diana Sorensen de Harvard. Ella dice que las humanidades cayeron en desfavor, perdieron fama. En los últimos 50 años se fue a la mitad el promedio, el porcentaje de alumnos norteamericanos que en sus estudios universitarios escogen estudiar humanidades. Y ella se lo adjudica a dos cosas. Uno es que hay un ambiente antiintelectual, ¿no? Estamos en la era del WhatsApp. Lo más largo que solemos escribir hoy en día, a menos que estén estudiando algo en humanidades, es vamos al cine, uno te contesta con un dedito que sí, el otro te contesta con el dedito que hoy no, y ahí vamos, ¿no? Las declaraciones de amor son con emoticones, ¿sí o no? O sea, estamos en una era que
Si algo viene largo ya no lo leemos, y si está complicado mucho menos aún. Entonces, primero que nada hay una atmósfera anti-intelectual, y es en todo Occidente. O sea, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, yo vengo de Israel, o sea, los departamentos de humanidades se van recortando y recortando y recortando, siempre a la mitad. Por supuesto que la mitad de la mitad siempre se puede seguir recortando, pero realmente hay departamentos enteros que están vacíos de estudiantes. Entonces la gente quiere tener, primeramente, ponernos a reflexionar en largo no va, no está de moda. Entonces en Estados Unidos bajaron de 14 a 7% en 50 años. Solo un 7% de los estudiantes del sistema americano, bendito sea Dios, en Estados Unidos todo se hace una estadística, solo el 7% de los alumnos estudian humanidades. Lo segundo es un tema económico. Estábamos hablando hoy de mañana con los alumnos más jóvenes no, ustedes son jóvenes y bonitos todos, pero los alumnos menos experimentados. Y muchos eran de ingeniería. O sea, las estadísticas son clarísimas. Las personas que más dinero ganan son las personas egresadas de ingeniería. No necesariamente porque trabajen de ingeniero y no necesariamente porque el puesto de ingeniero pague más. Pero entre los emprendedores, industriales, startupists, etcétera, en la cultura, los egresados más exitosos en promedio son los de ingeniería, aunque no se dediquen a la ingeniería. Entonces, en un mundo en que se prima mucho la parte intelectual, mucho la parte material, y por otro lado las complejidades se nos... Entonces hay una crisis en el estudio de las humanidades. Si ustedes piensan que esto es nuevo, yo tuve el placer de descubrir que ya Nietzsche en 1872 tuvo una serie él tenía 27 años, pero ya en ese momento él denunció que la academia alemana se estaba yendo por lo práctico, lo pragmático y lo económico, lo que da dinero. Y él señaló 2 o 3 cuestiones. Dice, número 1, los temas grandes que tienen que ver con la sociedad humana, miren qué tema y no quiero ofender a nadie si esa es su profesión, y mucho menos si su papá, su hermano, su hijo, su marido, su mujer. Dice, los grandes temas de la sociedad humana hoy en día los están tocando los periodistas. ¿Hacia dónde va México? ¿Hacia dónde va nuestra sociedad? ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Quién se toma el trabajo de escribirlo claro, conciso y legible? Periodistas. No tiene nada de malo que sean los periodistas, pero, dice Nietzsche, hay una falta de profundidad muy fuerte. A Nietzsche sí le molestaba. Yo ya soy de la era de la political correctness, ¿no? ¿Cómo es? Nietzsche no. Entonces Nietzsche dice, los hombres de humanidades, hombres y mujeres de humanidades hoy, hombres en esa época, se esconden cada vez en subespecializaciones más crípticas. O sea, a la pregunta, ¿qué es lo bueno para la vida? Ya nadie se ocupa. ¿Hacia dónde va la sociedad mexicana? Nadie se preocupa. ¿Qué sería bueno en Israel para...? Se ocupan los periodistas. Los expertos en humanidades nos dedicamos a, ¿cómo era el título de mi tesis? La contracción como condición de posibilidad para la... O sea, realmente tengo pocos amigos buenos que... No, digo en broma, me acuerdo el título. Era un recurso... Pero yo te doy ese título y tienes que estar con un ataque de curiosidad muy terrible para que lo leas, y mucho mayor todavía para que terminen las 330 páginas de esa tesis. Lo que quiero decir es de que entonces la crítica de Nietzsche, que hay que prestarle atención, es que las personas que están en humanidades se esconden en un lenguaje críptico. Oye, ¿de qué vas a hablar? De la contracción como condición de posibilidad para la relación ética. ¿Y eso qué es? Entonces, en humanidades, hoy por hoy los humanistas escribimos cosas que nos leemos entre nosotros. Entonces, la doctora Susana Patiño leyó mi tesis y yo leí su artículo, pero es entre nosotros, es un juego cerrado. Y el impacto social de las personas que tienen formación humanística es relativamente escaso. No sé si están de acuerdo, suena... La crítica esa ya empezó en el siglo XIX. Quizá Nietzsche tuvo la gran virtud, les guste Nietzsche o no les guste Nietzsche, de llevar los temas filosóficos elevados y profundos a un lenguaje que no solo lo logras entender, sino que te logra entusiasmar. ¿Quién leyó Así hablaba Zaratustra?
no necesariamente tienen que estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no hay que terminar un doctorado en humanidades para leer Así hablaba Zaratustra. Ahora, vuelvo a Martha Nussbaum. Ella señala de que el deterioro en los estudios humanísticos es un deterioro en la calidad de la ciudadanía. Nuestro sistema democrático está basado en el voto libre. O sea, primero Dios, el pueblo mexicano va a emitir su voto el 1 de julio y ese voto va a decir las autoridades electas. ¡Qué bonito! Pero eso no es lo que hace que el país sea democrático o que el país tenga viva en un Estado de Derecho, y no es eso realmente lo que hace que, estén de acuerdo con el que gane o no, estén a favor o en contra. No es eso lo que hace que México sea un país en el cual vale la pena vivir, sino el Estado de Derecho, la sociedad civil, las garantías individuales, la igualdad ante la justicia, etcétera, 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 que son valores que tienen una extracción humanística, que tienen un origen filosófico y que en su salvaguarda requieren un debate. Hoy están de moda los candidatos populistas en el mundo. Y no sé si esta tendencia está muy buena. O sea, Martha Nussbaum señala con claridad que hay un deterioro preocupante en la calidad del ciudadano promedio en Occidente. Ella se refería más que nada a los Estados Unidos, y estén ustedes de acuerdo o no con los últimos resultados electorales, el nivel, hayan preferido ustedes al candidato que ganó o no, el nivel del debate político no fue un nivel elevado. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, con el hecho de que hoy hay que hablar rápido, corto, claro, y no me vengas con complicaciones. No me compliques. Bueno, todo esto entonces lo que yo trataba de contarles es por qué yo creo que sí, que son esenciales las humanidades, en qué me sirven en mi trabajo, y quería referirme al final, o al principio inclusive, a un artículo muy bonito del doctor David Bueno de la Universidad de Barcelona, donde trae dónde son los puntos donde las humanidades tienen que jugar un rol o jugar un papel. Primero que nada, sepan de que en ciertos lugares las humanidades están tomando fuerza de nuevo. Está de moda la clínica filosófica. En Estados Unidos hay una sociedad de clínicos filosóficos. Personas que te dan terapia filosófica o que te dan asesoría filosófica. Corporaciones, claro, es un lujo, pero son corporaciones, son personas con mucho dinero. Muchas de las corporaciones tienen un filósofo en sus corporativos, y se puso de moda, por ejemplo, leer a los estoicos. Uno de los libros que tiene más ahora salida entre los empresarios en el Silicon Valley es un libro sobre los filósofos estoicos, ¿no? En un mundo donde las personas... Tengo un amigo que ha tenido mucho éxito con un emprendimiento tecnológico. Bueno, pero eso lo ha llevado a hacerse un montón de preguntas de cuál es su rol social y cuál es su responsabilidad social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú ahora lo escuchás hablar en otro lenguaje. O sea, en el mundo, en Silicon Valley, hay ya una mayor popularidad, mayor venta de libros humanísticos. Yo quisiera comentarles un poquito en mi trabajo, porque si no hubiese pasado por el TEC y no hubiese estudiado humanidades, esto me va a ayudar. Y quisiera darles un ejemplo simple de lo eternas que son las preguntas o lo inmortales que son las mismas preguntas que se hacen todas las culturas. De Shakespeare al Talmud y de regreso, como judíos hace 2000 años, by the way, uno de ellos, el maestro de Jesús, y Shakespeare, sin haberse leído unos a los otros, tocan los mismos temas. ¿Y cuál es la ventaja que tiene una persona que estudia humanidades? Yo estoy hoy por hoy trabajando en un programa de apoyo, es un programa del gobierno de Israel de apoyo a las comunidades judías pequeñas. Comunidades judías pequeñas que no tienen una masa suficiente de socios o de miembros como para generar su propia cultura judía, y entonces les sirve que recibir del exterior. Ahora, por supuesto que el programa no es un programa misionero. Ese programa es
bendito sea Dios. O sea, no es misionero en el sentido que no hay que convencer a nadie de nada, sino simplemente en base a los requerimientos de las pequeñas comunidades, algunas comunidades de criptojudíos que vuelven a la vida judía después de 500 años de estar en el closet, comunidades pequeñas, comunidades de origen europeo, comunidades de origen oriental, más religiosas, menos religiosas, cada una según lo que pide. O sea, sería imposible, digo, no sería mi desempeño el mismo si no hubiese pasado por humanidades y hubiese aprendido conceptos como de Gadamer, como el horizonte cultural, semiótico, hermenéutico, o sea, las sutilezas, cómo cada cultura se ve a sí misma, cómo cada cultura se percibe a sí misma. No es lo mismo un judío que sobrevivió en la Segunda Guerra Mundial en Europa a un judío que sobrevivió 500 años de Inquisición en España. Se autoperciben completamente diferentes, su relato es completamente diferente, sus temas sensibles son completamente diferentes, y si yo hubiese llegado del mundo del rabinato sin pasar por el tamiz de los estudios humanísticos en el TEC, seguramente hubiese sido mucho más discursivo y mucho menos atento a las necesidades de cada una de las comunidades. Les quiero dar un ejemplo. O sea, en un mundo que se hace cada vez más global, en el cual interactuamos cada vez más con gente de distintos sitios, conocemos en viajes, en congresos, compramos, vendemos, discutimos, tenemos que lograr decisiones, hay asociaciones internacionales para cualquiera de las profesiones que ustedes tengan, y eso nos lleva a interactuar con gente de distintos sitios. Quisiera darles un ejemplo de una pregunta universal, que también la voy a conectar al final con la situación de las pequeñas comunidades judías en Latinoamérica, que quizás tenga alguna similitud con pequeñas comunidades indígenas, ¿por qué no?, también aquí en México. ¿Están dispuestos a pegar un salto de 2000 años? Vamos para atrás en la historia. Tenemos aquí un párrafo, si se puede ver, si se puede visualizar lo que tengo aquí. Los quiero llevar a lo que sería la Jerusía, el Consejo de Ancianos Judíos de hace 2000 años. Habían dos sabios en ese gran Consejo de Ancianos. Uno era Shammai y el otro era Hillel. Solo para darles una idea, Jesús de Nazaret, que era un rabino, pertenecía a la escuela de los discípulos de Hillel. Les quiero dar otra idea también. Shammai y Hillel eran, en esa época no había izquierdas y derechas, pero sí eran como los dos sabios que formaron academias tras de sí y que sus discípulos normalmente discutían sobre un mismo punto. La academia de Shammai solía ser más rigurosa, más estricta. La academia de Hillel, de la que más adelante llega Jesús, es más flexible. La ley judía religiosa al día de hoy es mayoritariamente según la escuela de Hillel, pero las opiniones de Shammai quedaron. Pero muchachos, 2 años y medio cuenta el Talmud. El Talmud es la tradición oral de los sabios de Israel de la época clásica. O sea, el mundo judío, las fuentes judías tienen dos grandes cosas. Una es la Biblia, o el Antiguo Testamento, ¿no? la Biblia hebrea, y lo segundo es el Talmud, que son los debates de los rabinos durante la época judía clásica, que es desde el siglo II antes de la era común hasta el fin del siglo V. Esos 700 años son los que van a conformar el judaísmo tal cual se conoce hasta el día de hoy, con todas sus corrientes, sus debates y sus discusiones, pero esta es la época clásica. La época clásica griega es otra, pero esta coincide parcialmente. Esta es la época clásica judía. Y en esos días había lo que llamaba el Sanedrín, o la academia, o el ámbito de debate de los sabios, que era un órgano de 70 ancianos, sabios, ancianos en el sentido de sabios, porque una vuelta el jefe de todo este Sanedrín era un muchacho de 18 años. Porque el sistema era así: estaban sentados en ágora, en semicírculo, varias filas, y estaba el presidente del tribunal. El tribunal era una suerte de parlamento y Suprema Corte de Justicia al mismo tiempo. Entonces ahí se legislaba y ahí también se analizaban casos legales y ahí también se dirimían juicios. Y en este Sanedrín entonces hubo una oportunidad en la que un sabio joven de 18 años
le demostró al presidente del tribunal que se equivocó. Acto seguido sacaron para afuera al presidente del tribunal y vino este muchachito joven, que por supuesto no se entusiasmen mucho, al año lo sacaron también. Pero la esposa le dijo, no aceptes porque así como lo sacaron al otro te van a quitar a ti. Pero no importa, pero esto es el mundo de los debates. Uno de los debates, muchachos, es el que está en las escuelas de Hillel y Shammai, debatieron por 2 años y medio. 2 años y medio debatieron. Los primeros sostenían que habría sido mejor para el hombre no haber sido creado que haberlo sido. Mientras, o sea, Shammai. Y los segundos, Hillel, sostenían que era mejor haber sido creado que no haberlo sido. Presten atención, ¿de qué están discutiendo estos señores hace 2000 años? De si vale la pena la vida. ¿Es una pregunta eterna o no es una pregunta eterna? ¿Es vigente o no es vigente? Entonces, ahora presten atención. Una cosa es que uno se tome una copa en un bar y diga, esta vida mía vale la pena, todo lo que hago me va bien, todo lo que hago me va mal, está muy bien. Pero estos señores son representativos y estos señores son jueces religiosos. Y estos señores que son jueces religiosos, acuérdense que cuando si Dios creó el mundo y Dios creó al hombre, y estos señores se suponen que son creyentes, tienen que estar a favor de la creación, ¿no? ¿Se entiende? ¿Qué pregunta es esa por una persona de fe? Si Dios te creó es problema de Dios, ¿no? O sea, seguro que está bien. Estos señores 2 años y medio debatieron si hubiese sido mejor ser creado o no ser creado. Finalmente pusieron el tema a votación y decidieron que era mejor para el hombre no haber sido creado. Lo mejor que nos pudo haber pasado es no existir. Pero, ahora que ya fuimos creados y que ya existimos, dice que investigue sus actos cometidos. O sea, unos decían, bueno, ya igual estás con vida, entonces por lo menos cuídate, analiza los actos que hiciste para tener una conciencia ética desarrollada, digamos. Y otros decían, bueno, lo pasado pisado, preocúpate que tus acciones futuras sean buenas. Señores, la generación de Jesús, esto se pasó por escrito un poco después, pero son más o menos los años, los quiero ubicar. Llegan a la conclusión de que hubiese sido mejor que no seamos creados. Quiero hacer una aclaración, porque entonces ahora entra el mundo de la filología, la hermenéutica y la filología. Mejor y no mejor es una forma de traducir, pero el vocablo hebreo empleado por el Talmud es otro. Que cuando se lee en forma normal, queda claro que es mejor o no mejor. Pero el vocablo hebreo es noaj. Noaj es cómodo, o ameno, o agradable. By the way, Noé, el Noé bíblico, es Noaj, pero una persona cómoda, porque él inventó el arado, según la tradición bíblica, y él nos va a liberar de nuestros esfuerzos. Él, en vez de que hagan un orificio, pongan una semilla, tapen y otro orificio, él inventó el arado. Pero ahora volvemos. Si la palabra, alguien tiene que hacer la hermenéutica esta, alguien tiene que recurrir a la filología, pero si la palabra es Noaj, que sería cómodo, agradable, en ese caso, ¿es agradable, es cómodo estar con vida? El hombre nació para sufrir, dijo Job. Nacimos para sufrir. Por lo tanto, la vida no es cómoda, pero no lo decidimos nosotros. Ya nacimos. Por lo tanto, si ya estás con vida, por lo menos que tu vida sea una vida ética. Es bastante deprimente, pero es muy interesante que esta gente se tomó 2 años y medio para debatir este tema. Si la vida vale la pena o no ser vivida, es una pregunta que también se hicieron los griegos y los romanos en los mismos años. ¿Está bien? Gente como Séneca, que no trabajó un día de su vida, también opinó de que la vida era un sufrimiento. Si vamos a Platón, por ejemplo, la vida es miserable. ¿Quiénes nacen? Aquellas personas que cayeron del plano de las ideas y nacieron. El mero acto de nacer es un fracaso. Otra vez. Una persona está, los corceles negros y blancos, o sea, la persona está como cabalgando en el mundo de las ideas. El quien no logra dominar a sus
corceles, si no logra mantenerse concentrado en las ideas, quien es débil cae al mundo sensorial y nace aquí. O sea, también para Platón. Entonces, todo el trabajo platónico es un trabajo para salir de la caverna en la que caímos, que es muy parecido también a la cuestión gnóstica. Hay un Dios bueno, un Dios malo. El Dios malo creó el cuerpo y las almas cayó aquí en el cuerpo es una cárcel, solo mediante la gnosis el alma se libera de este cuerpo que es una cárcel. La vida, la existencia, en esos años, la existencia es percibida como un sufrimiento por distintas culturas. Y también los judíos se preguntan, ¿es cómodo haber nacido? La verdad que no es cómodo, pero bueno, ya nacimos. ¿Está bien? Los quiero llevar a Shakespeare, si les parece. Shakespeare tiene varias obras cúlmines. Una de ellas es Hamlet. Conocen el famoso diálogo, como decíamos, que es un clásico. ¿Quién leyó Hamlet? ¿Quién vio Hamlet en el teatro? ¿Quién se leyó el Hamlet? Uno. Muy bien. ¿Qué es un clásico? Es un libro que todos citan y nadie leyó. Ahora, todo el mundo sabe que Hamlet, Shakespeare, esto y lo otro. Andad a leerte Hamlet. Es un ploma, claro, porque además, bajo el formato de obra de teatro, es medio pesado, ¿no? Hamlet, 2 puntos. Pero quiero llevarlos a, para que vean cómo las preguntas. Hamlet no leyó el Talmud, no creo que haya leído a Séneca. Y Hamlet, conocen la historia, les repito la historia, o sea, el tío, Hamlet tiene un papá, es el rey, el tío lo manda a matar al papá para heredar el trono y se queda con la complicidad de la reina, o sea, su mamá traiciona. Tú no me dejes equivocarme, corrígeme, por favor. No, de hecho, hasta se juntan amorosamente. Claro, se transforman en pareja, o sea, el tío. Entonces, Hamlet tiene la revelación del papá que se le aparece post-mortem y le dice qué es lo que pasó y le pide que vengue su muerte. Ahora, fíjense, Hamlet es una persona que le asesinaron al papá, traicionado por su madre. No quiero, ser traicionado por tu pareja es terrible, debe ser terrible. Pero una madre es demasiado. Que tu madre te traicione es demasiado. O sea, hay cosas, la madre es sagrada, a mi madre no la toques, con mi madre no te metas, ¿no? ¿Cómo me vas a hablar mal de mi mamá? Bueno, Hamlet tiene su mamá, traicionó a su papá, lo asesinó. Entonces ahora Hamlet, al borde de la desesperación, y a propósito, Shakespeare en los años que escribe Hamlet tuvo 2 muertes muy fuertes que lo tocaron muy de cerca. Fallecen los 3 años previos a Hamlet, fallecen también su papá, que si mal no recuerdo se llamaba Hamnet, no Hamlet, con N, con quien tenía una relación muy especial, y muere también su único hijo. William Shakespeare tenía un único hijo que fallece, niño, muy poco antes de que él escribe Hamlet. No me cabe duda de que el pobre Shakespeare estaba no menos quebrado psicológicamente y desesperado que su personaje Hamlet. Y en ese lugar, en ese famoso diálogo de Hamlet, Hamlet se pregunta si la vida es un sufrimiento tan grande, va un paso más que los muchachos del Talmud, porque nuestros amigos del Talmud, nuestros sabios de hace 2000 años, de suicidio ni se habla, porque está prohibido. Bueno, hubiese sido mejor que no estemos, pero ya estamos. Hamlet tiene libertad literaria y se pregunta lo siguiente, si puede estar me disculpo que no tengo un cráneo para hacer la representación. Sí, dice así, ser o no ser, ese es el dilema. Ese es el dilema, ser o no ser. ¿Qué es más valioso? ¿Sufrir los golpes de la fortuna o tomar rebelde las armas contra ella? Morir, dormir, eso es todo. Pensar que con un sueño demos fin a la tristeza del corazón y a todos los conflictos que forman la herencia de la carne. O sea, si nos suicidamos, dormimos y ya está. Morir, dormir, tal vez soñar. Y es un inconveniente, porque ¿qué sueños pueden sobrevenir en el gran sueño de la muerte? ¿Es esta reflexión lo único que sostiene el infortunio? Dice, bueno, nos podemos suicidar, pero
¿Y si me suicido y sigo despierto? ¿Sigo consciente? ¿Y si la conciencia cambia de forma? ¿Es esta reflexión lo único que sostiene el infortunio? ¿Quién aguantaría si no los ultrajes del mundo, la injuria del tirano, la congoja del amor desairado, las demoras de la justicia, las insolencias del poder? ¿Quién las aguantaría cuando con un simple puñal uno podría procurarse reposo? Pero es el temor de algo después de la muerte, esa región de la que nadie ha vuelto, lo que desmaya nuestra voluntad y nos hace preferir estos males a otros conocidos. Fíjense qué hace Hamlet. Y al final, ¿quién se suicida en Hamlet? Fuerte, ¿quién? Él mismo. Hamlet, no. No, perdón. ¿Quién se suicida en Hamlet? Eso es la parte, no sé si es la comedia o qué, porque es muy gracioso. La novia, o sea, la prometida, la enamorada de Hamlet. Ofelia, creo que se llama. Ella sí se suicida. Él no se suicida. ¿Por qué? Porque él entra en la duda y dice, a ver, wait. Dice, bueno, la vida se me hace intolerable. Mi mamá me traicionó, mi tío me quiere mandar matar, él se escapa del palacio, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, ¿por qué no matarme? Está en el cementerio, en la famosa escena, ser o no ser. Dice, bueno, porque, ¿y si cuando, después que, quién me promete que yo activo el gatillo y me quedo durmiendo? Espero no estarle dando ideas a nadie. La idea no es que nadie se suicide, simplemente les quiero traer un motivo que es muy real, que tiene que ver con la condición humana, que tiene que ver con algo que pasó por las mentes humanas en el siglo primero de la era común, en el siglo XVII, y vamos a ver a Immanuel Levinas en el siglo XX. Whitehead dice que la historia de la filosofía son comentarios a pie de página de Platón. Todo lo que ustedes quieran pensar es impresionante. Cuando ustedes empiezan a leer Platón, cualquier debate de la ciencia política, cualquier cosa que les ocurra, todo ya está, los esquemas de cualquier debate ya están armados, ya están estructurados en los diálogos platónicos. Para Immanuel Levinas, toda la historia de la filosofía son comentarios al pie de página de Shakespeare. Él sostenía que todas las circunstancias humanas más importantes ya están establecidas en alguna de las obras de Shakespeare. Y él lo citaba continuamente. Y quisiera hablarles de Levinas, porque Levinas también tuvo una biografía complicada, no solo Shakespeare. Immanuel Levinas nace en Lituania. Se va a estudiar a Alemania, allí es alumno de Heidegger, allí es primero alumno de Husserl, después él deja Husserl porque se va con Heidegger, luego se enrola en el ejército francés, él va a vivir en Francia, se enrola en el ejército francés en la Segunda Guerra Mundial, porque él sabía perfecto alemán y perfecto francés y podía servir para interrogar prisioneros. Cae prisionero de los alemanes en el ejército francés, y los alemanes no lo mandan matar, porque no lo fusilan o no lo mandan a un campo de concentración a pesar de ser judío, porque él entró dentro de la categoría de prisionero de guerra francés. Solo les comento que los nazis en Occidente cuidaban las leyes de la Haya, las leyes qué se puede hacer con prisionero de guerra y qué no. Del lado oriental, a los soldados rusos, polacos, los fusilaban, pero del lado occidental, a los ingleses, los franceses, normalmente los trataban más o menos de acuerdo a las... Entonces, Levinas pasa toda la guerra como prisionero de guerra. Contaba algo muy bonito, decía que el último kantiano de Prusia, estuvo prisionero de guerra en Prusia, el último kantiano en Prusia era el perro, porque el perro era el único que los trataba como seres humanos. Cuando volvían los prisioneros de los trabajos forzados, les movía la cola. Entonces, el último kantiano, el último que identificó la dignidad humana en ellos, en toda Prusia, fue un perro. Dejemos el perro al margen porque también tiene reminiscencias bíblicas, porque cuando los judíos salieron de Egipto, eso lo menciona Levinas también, los perros no ladraron para no molestar a la salida a la escapada de los esclavos. Pero volvemos a Levinas. Levinas en 1946 termina la guerra. Su mujer y su hija logran salvarse porque quedaron escondidas, los alojaron en un convento católico y pasaron 6 años, en el sótano. Levinas vuelve como refugiado de guerra, se instalan en París con su mujer, su hija,
y empieza lo que sería una etapa de recuperación psicológica, no solo, o sea, hay un cambio muy grande, hay un sabio, un personaje enigmático en París de la postguerra, que también se salvó de los alemanes, que se llama Monsieur Giugiani. Googleen Monsieur, ¿no? Giugiani. Giugiani está en francés es C-H-O-U-C-H-A-N-I latina. Giugiani. Y él es una especie de gran... Elie Wiesel, Emanuel Levinas y varios intelectuales judíos de la época se rehabilitan estudiando con este señor. Porque son gente que necesita respuestas. ¿Cómo es posible que Occidente, en lugar de las libertades, haya generado una cosa tal como el Holocausto? Y en 1946, Levinas da una serie de conferencias en la posguerra en París. Y estas conferencias están registradas en un libro que se puede comprar por 100 pesos, creo, muy bonito, que se llama El tiempo y el otro. Y son como los primeros textos que escribe Levinas que van a terminar en Totalidad Infinito, que es su gran obra que en la década de los 50 ya lo lleva a la primera línea de la filosofía. Ahora fíjense Levinas en qué situación está. Su familia se salva de la guerra, su familia inmediata. Todos sus padres, toda la familia lituana fue exterminada de la peor forma. Su maestro, a quien él admiraba, Heidegger, se transformó en el filósofo del Tercer Reich. Muy feo, o sea, si yo les pregunto a ustedes quién es el filósofo del siglo XX, probablemente todos estén de acuerdo que fue Heidegger. Pero Heidegger echa a Husserl, ocupa el puesto de Husserl en la Universidad de Freiburg, porque Husserl era judío, abraza el nacionalsocialismo, se hace miembro del partido, nunca pidió perdón después de la guerra. Esto es un tema, es una discusión, pero nadie le quita el mérito de ser un gran filósofo. Entonces se siente también en cierta forma traicionado, abatido, y en El tiempo y el otro hay una meditación muy bonita sobre el existir previo a que ingresa en el existente, o sea, la conciencia en el estado de vigilia. Léanlo ahí, él lo hace mejor que todo lo que yo les pueda contar. Levinas llega a la conclusión de que en realidad la conciencia es indestructible y que la muerte no acaba con la conciencia. Es una meditación fenomenológica interesantísima, basado en un estado de vigilia. Y llega a la conclusión entonces, lo une a Hamlet, porque no se olviden de que para Levinas toda la historia de la filosofía está en Shakespeare. Él dice que Hamlet es la tragedia de la tragedia, es cuando el héroe se da cuenta de que tampoco el final de su vida es una solución a la situación. O sea, Levinas también postula de que, según su meditación, es imposible que la conciencia cese. El no existir es imposible. Para Levinas, de nuevo. El individuo escapa al destino al asumir su propia muerte. Ahora, en esa posguerra también está Albert Camus, que también analiza el tema del absurdo que es aferrarse a la vida. Presten atención, no quiero que nadie se suicide terminando esto, no lo quiero llevar sobre mi conciencia y además en un país tan bonito y con tantas cosas buenas para disfrutar, no lo veo como algo conveniente o inteligente, pero les quiero, también en esa posguerra, Albert Camus se pregunta por qué, si la vida no tiene sentido, ¿por qué la vivimos? Y Albert Camus da otra respuesta, dice, en realidad hay dos impulsos, uno, el de Hamlet, a acabar con todo, y el otro a aferrarse a la vida. Y dice Camus, en la vida es anterior, el apego a la vida es anterior a las preguntas de la reflexión sobre el sentido de la vida, y por eso nosotros estamos acostumbrados a estar apegados a nuestra vida y por eso no le ponemos fin. Muchachos, lo terminamos acá esto. Hay más, hay un autor de los últimos años, ahora se me escapó el nombre, pero lo van a encontrar, que habla sobre la lógica de
que la vida no tiene sentido, que la vida no tiene lógica y por lo tanto en realidad nuestra vida no tiene sentido y por eso desde un punto de vista estrictamente lógico deberíamos ponerle fin, pero o sea, este discurso sigue rondando. ¿Por qué les cuento todo esto? Primero que nada, fíjense cuál es la ventaja del estudio de las humanidades y que hacen que la vida valga la pena vivirla. Porque el que estudia humanidades sabe que el mismo dilema que tú puedes tener hoy ya lo tuvo alguien antes. Puede ser que tú tengas un dilema nuevo, pero sabes que hay una tradición de pensamiento, de formulación de preguntas. La persona que tiene estudios humanísticos tiene la capacidad de acceder a esos textos, sabe dónde puede buscarlos aunque no los conozca necesariamente a cada uno de ellos. Y por lo tanto, una persona que estudió humanidades, enfrentando cualquier problema, tiene referencias. Les doy un ejemplo nada más. Lo menciono en el paper, pero parece que salió un artículo que en el Pentágono estaban nuevamente releyendo a Tucídides sobre la guerra del Peloponeso. Bueno, qué bueno, porque los equilibrios de poderes entre Estados Unidos y Rusia, Estados Unidos y China, no son un invento, también eran entre Esparta y Atenas. Ahora, qué bueno que a alguien se le ocurre mirar para atrás y no cometer errores ya cometidos y hacer un análisis retrospectivo. En mi trabajo o en el trabajo de cualquier otra persona, sin duda, se trata de un trabajo eminentemente humanístico o se trata de un trabajo que no es eminentemente humanístico, la formación en humanidades, aunque no tienen que ser doctores en humanidades, sino tienen que dedicarse full time a las humanidades, pero una formación humanística es indispensable para entender, para poder contextualizar problemas, desafíos, soluciones. Ahora, eso sí, en la vida moderna también tenemos áreas en las cuales estamos obligados a recurrir a las humanidades. Y que creo que es un tema que nos tiene que tocar a todos de cerca, sobre todo a los que venimos del departamento de ética. Ustedes saben que, yo sé que el TEC tiene un departamento de estudios del cerebro. ¿Sí o no? Yo vi un cartel, ciencias cognitivas, ciencias, algo así vi. En todo el mundo, todas las universidades tienen departamentos de estudio del cerebro. Ahora, entre las personas que estudian ciencias cerebrales, uno de los temas que está muy en señal de interrogación es en qué medida los seres humanos tenemos libre albedrío. No los quiero llevar ahora, es un temón. Sí. Hay experimentos, por ejemplo, en los cuales se sostiene que mediante electrodos muy determinados, esto ya del final de los 80s, yo con un electrodo puedo saber qué vas a decidir antes de que tú sos consciente de qué vas a decidir. Te dan, hay Coca-Cola y Pepsi-Cola, tequila o lo que sea. El que ve la pantalla con el electrodo conectado sabe antes de que tú decidas qué vas a decidir. Antes de que tú sos consciente de qué decidiste, qué vas a decidir. O sea, lo que quiero decirles es que en los próximos años, todo el tema, por ejemplo, del libre albedrío, va a estar sumamente desafiado. Ya hace 40 años que se sostiene que la pena de muerte no es un disuasivo para la ejecución de un crimen. ¿Está bien? El último verdugo del Reino Unido, creo que en el Reino Unido del año 71 ya no se ejecutan personas, escribió un libro sobre su experiencia con y él dice claramente, ninguna de las personas que me tocó colgar le cambió, saber que les podía llevar a la pena de muerte. La pena de muerte no les afectó. Ustedes saben que hay ciertos tipos de formaciones cerebrales, esto de la ciencia divulgativa, hay ciertos tipos de estructura cerebral. Personas que tienen determinado tipo de estructura cerebral tienen 10, 20, 30 veces más probabilidades de cometer determinado tipo de crímenes violentos que quienes no. O sea, estamos en una era en la que temas como libre albedrío están para decidirse. Entonces, los departamentos, ya quiero volver a Nietzsche, a 1872. Es un buen momento para que nosotros, las personas que estamos en humanidades, por un lado, bajemos a los temas que son realmente acuciantes para la sociedad. Tratemos de escribirlo en un lenguaje más claro. 3, estemos conectados íntimamente con los últimos avances
de la ciencia. Porque también hay una pregunta científica muy interesante y es, para poder realizar un experimento, alguien tiene que ser, para poder realizar un experimento y analizar un sistema, uno tiene que ser exterior al sistema. Ahora, ¿cómo uno puede realizar un experimento sobre cuestiones de cognición? Porque el aparato mental que evalúa los resultados es el mismo aparato que está siendo checado. Alguien lo dice David Bueno de la Universidad de Barcelona, dice, alguien en los departamentos de filosofía de la ciencia, alguien va a tener que ocuparse de eso. Filosofía del derecho, somos libres de elegir, no somos libres de elegir. Y yo quisiera volver a mi trabajo de las comunidades y dar espacio a que haya alguna pregunta. Preguntas hasta acá, porque sonateé mucho, hablé mucho, pero no di espacio a preguntas. Yo quiero volver a mi trabajo con las pequeñas comunidades. La pregunta del ser y el no ser es una pregunta que se hace en todas las pequeñas comunidades. No sé a quién le tocó ser, por ejemplo, una pequeña minoría en algo. Por ejemplo, irle a un equipo de fútbol que nadie le va. ¿Es una experiencia que alguien tiene? No, aquí son todos Rayados o Tigres. Pero imagínense que ustedes le van a un equipo de segunda división de Tuxtla Gutiérrez. Tú eres el único, ¿no? Cuando sales con la bandera, nadie... Uno de los problemas que tienen las comunidades pequeñas es que una comunidad pequeña siempre está sometida a la presión, no presión agresiva, pero a la presión de la sociedad mayoritaria. Esto es una ley prácticamente, una sociedad minoritaria siempre absorbe de la sociedad mayoritaria. ¿Está bien? Los judíos en México hacen un platillo clásico judío que es el pescado, el gefilte fish, lo hacen a la veracruzana, con salsa mexicana. ¿Está bien? El mismo judío, el nieto del mismo judío, un judío se escapó de Polonia por la guerra, dos hermanos se escaparon por la guerra, uno se vino a México, el otro se fue a la Argentina o al Uruguay. El de la Argentina o Uruguay apenas le pone azúcar a la comida, el otro se acostumbró a comer a la veracruzana. La sociedad mayoritaria siempre define muchísimo cómo somos. Conozco comunidades judías, no una. Siempre la forma de gobierno de una comunidad judía, de dirección, se parece mucho a la forma de gobierno del país. En México es más fuerte el caudillo, aquí hay una figura presidencial fuerte, entonces el presidente suele tener un liderazgo más claro. El Uruguay es un país de gente mayor que discute todo el día, entonces las comunidades uruguayas tienden a ser colegiadas, ¿está bien? Siempre la cultura minoritaria absorbe la cultura mayoritaria. Ahora, un paso más. Las pequeñas comunidades todos los días se ven enfrentadas al dilema de ser o no ser. Es muy pesado vivir contra la corriente. Hagan de cuenta una comunidad judía, piensen bien. Tu calendario festivo está a contramano del calendario nacional. Una de las razones por las cuales, si ustedes van a ver, muchos de los judíos procuran siempre tener una ocupación independiente, es que es muy difícil ser empleado en una planta siendo judío, porque tú trabajas en FEMSA. ¿Cómo vas y le dices a tu patrón? O sea, a ver, el sábado no porque no sé qué, que el sábado, ¿no? Es el día sagrado judío. Y la semana que viene no voy a poder venir porque es el día del perdón. Usted perdóneme, jefe, pero la semana que viene no vengo porque es el día del perdón. Y la semana pasada fue el Año Nuevo. ¿Y cuántos días de Año Nuevo? Los judíos se les ocurrió hacer 2 días de Año Nuevo. ¿Cómo 2 días? 2. Y la semana otra tenemos la fiesta de esto y la semana. Entonces, el judío siempre, para poder cuidar su tradición, siempre buscó tener, por ejemplo, labores independientes. ¿Está bien? Creo que corredor de seguros. El día que vendes, vendes. El día que no, tú decides qué día sales a vender. Aunque sea vender tacos en la esquina. Tú decides qué días vendes tacos y qué días no. Las culturas minoritarias entonces todo el tiempo se ven sometidas a una presión donde el mero hecho de existir es incómodo, porque lo cómodo sería adoptar el calendario mayoritario, vivir los patrones mayoritarios y relegar, ceder y perder el patrimonio cultural propio. Lo mismo le ocurre, no me cabe duda,
a tribus indígenas pequeños, pequeños grupos indígenas. O sea, todos sus ciclos, todos sus principios no necesariamente se condicen con los principios generales. Y todas estas comunidades todo el tiempo tienen que tomar la decisión de ser o no ser. O sea, seguimos peleando por seguir existiendo, no peleando con una guerra. Esto es un país amistoso, sumamente amistoso. Ojalá todo el mundo se pareciese en su tolerancia religiosa y demás a México. Pero justamente en una sociedad donde marcar la diferencia requiere un esfuerzo, no hay default. Acá por default no eres diferente, por default eres como los demás. Hace que, yo que me dedico a las comunidades pequeñas, todo el tiempo el debate comunitario es lo difícil de echar para adelante, lo difícil de tratar de preservar un legado, que en realidad ese legado hace que el mosaico total de los legados que conforman la sociedad mexicana sea más rico, pero que preservarlo con un color diferenciado requiera no poco esfuerzo. Afortunadamente la mayoría de las comunidades judías al día de hoy siguen optando por el ser, porque también saben que en el momento que levanten los brazos y cedan, van a seguir teniendo las mismas necesidades, solo que la comunidad va a dejar de existir. O sea, el día que si ceden a la comodidad de no tener la estructura organizacional y no mantenerse como comunidad con instituciones comunes, igual van a seguir siendo personas que tienen una necesidad de cubrir ese legado. Y ese legado, esa necesidad de atender al legado cultural de cada uno es el programa en el que estoy. En ese programa, si no hubiese estudiado humanidades y no tuviese la capacidad de por lo menos que alguien me haya avisado previamente de que hay que enfocarse en el horizonte cultural de cada uno y que hay que adaptarse a las necesidades de cada uno y que hay que oír a cada uno diferente y que el mismo sí es diferente, depende de quién viene, eso lo aprendí, eso sin duda se aprende en las humanidades. Las humanidades tienen muchas funciones prácticas al día de hoy, en los negocios, en la diplomacia, en la inteligencia militar. Si se van a acabar los departamentos de humanidades en las facultades israelíes, ¿quién va a analizar los discursos de los líderes de los países enemigos? O sea, alguien tiene que hacer el esfuerzo, alguien tiene que tener las herramientas para diferenciar cuándo el enemigo es en serio y cuándo el enemigo no, cuándo la amenaza es real y cuándo la amenaza no. Eso requiere de un montón de herramientas. Todas esas herramientas las tenemos. Y creo que comparto con Nietzsche que tenemos que simplificarlo, tenemos que conectarlo a las necesidades más inmediatas y tenemos que volver a ocuparnos de las preguntas grandes. Grandes o chicas, preguntas. ¿Alguna pregunta? No es tanto pregunta, sino más comentario. Micrófono, sí, gracias. Bueno, ¿sí se escucha? Sí. Ok. No es tanto pregunta, sino más comentario. Yo estudié 2 años música en la UNL. ¿Qué estudiaste? Música. Música. Sí, es una carrera de 8 años, porque tienes que estudiar el técnico y luego ya la licenciatura. Y pasaba lo mismo con mis compañeros de licenciatura de composición, que ellos componen obras, pero son obras para músicos. O sea, la gente de ahí afuera no se escucharía una obra de un compositor ahí de la facultad, porque es muy abstracta y cosas por el estilo, que a veces dices, es que también el mismo departamento de música es como que los mismos músicos son los que hacen que se esté cayendo también la música, porque lo hace tan abstracto que te olvides de que la gente de ahí afuera lo escuche. No sé si me voy a explicar. Y eso también tiene que ver con cómo nos percibimos a nosotros. Si, en mi opinión, ¿no? Si creemos que tenemos un rol social a cumplir, por ejemplo, David Bueno, Universidad de Barcelona, dice, la música cumple un rol fundamental, esto no es un invento de él, esto es viejo como la historia, pero qué bonito que él lo puntualiza, en la adquisición de ciertos estados de conciencia. O sea, hoy hay una investigación sólida que indica que determinados tipos de música te llevan a determinados tipos de estado de conciencia, e inclusive se puede saber a cuáles, porque eso intuitivamente lo sabemos. Pero, bueno, a ver, la música conecta, pero la pregunta es si nosotros como músicos, nosotros como estudiantes de humanidades, nos vemos a nosotros mismos
en un rol de servir a la sociedad o de servir a nuestras necesidades personales. Si nosotros queremos leernos unos a los otros, entre nosotros nada más, o realmente queremos generar algún tipo de cambio o levantar alguna pregunta importante a debate, fundamentar algo, hacer un... O sea, la pregunta es cómo tú te ves. Es muy probable que muchos de estos músicos que producen música, que solo un músico puede disfrutar de ella, después vean como con cierto desdén que Madonna haya ganado $500 millones con, yo qué sé, la canción que ustedes le busquen. No tengo nada contra Madonna, todo bien con Madonna. Pero dice, ¿cómo? She loves you, yeah, yeah, yeah. ¿Eso es música? Bueno, pero, a ver, entonces, la pregunta es cómo nos percibimos en nuestro rol y el esfuerzo que hacemos en adaptar el mensaje a la necesidad para tener impacto. No necesariamente solo para tener dinero. Si va a tener impacto, va a generar los fondos. Pero la pregunta es si nosotros nos percibimos al servicio de la sociedad o al servicio de la realización de nuestros deseos, placeres, que también es legítimo, pero que a veces no alcanza. Es interesante que Mozart, toda esta gente, tenían mecenas, escribían para el rey, escribían para... Si no gustaba la obra, no comían, no habían becas. En esos días, los músicos eran músicos de corte, los intelectuales eran intelectuales de corte, los escritores, o sea, si no le caías en gracia al rey... Por eso Beethoven es como que muchos músicos es como que el ejemplo perfecto a seguir, porque él tuvo la oportunidad de que el rey le dijo, ¿sabes qué? Yo te pago y compón lo que quieras. Entonces eso le dio mucha libertad a Beethoven, pero pues no todos los músicos podían aspirar a eso. Entonces, que hoy en día hubiera más mecenas en nuestra cultura, vaya, en nuestra sociedad, sería increíble, pero pues no sé qué tan factible sea. De hecho, no conozco a ninguno. No. Un mecenas te alcanza, dices. A ti. Broma. Un solo buen mecenas Amigos, comentarios, súplicas. Sí. Yo le quería... Perdón. Sí, yo le quería... ¿Pero sí me escuchan, no? No, pero es para pero los es que están para... en satélite. Perdón. ¿Sí me escuchan? No, agarra el otro que ya está encendido. Sí. Gracias. ¿Y ahora sí? Ahora sí. Bueno, le quería preguntar o pedirle si puede ahondar ahorita nos mencionó sobre una estrategia, yo la interpreto así como de resistencia cultural, cuando menciona que los judíos que están en una sociedad en la que, digamos, hay otra cultura impuesta, deciden autoemplearse o poner un negocio para poder seguir con sus festividades, ¿no? Y transmitirlas y no perderlas. No sé si pudiera ahondar en eso, alguna otra estrategia de resistencia o... Bueno, hay muchas. Una es la endogamia. O sea, judíos tratan de casarse con judíos para poder recrear un hogar más o menos judío. Eso es otra estrategia. El autoempleo es... no se olviden que los judíos a lo largo de la historia, en algunas épocas sufrieron persecuciones. Entonces, por ejemplo, hay muchos judíos diamanteros. Si van a ir a Nueva York, hay muchos judíos diamanteros. ¿Por qué diamantero? Porque, bueno, tenían prohibido cultivar tierra en Europa, en la Edad Media. No podían tener tierra, ni siquiera trabajar la tierra de otro. Pero además, cada tantos años te echaban. Porque si el rey se peleaba con el obispo, a veces el obispo se peleaba con el rey, era un problemón. O sea, en Europa, en la Edad Media, los derechos humanos no eran el lado fuerte del tema. Entonces, hay que irse. Los diamantes adentro y nos vamos. Todo tu capital te lo llevas en la palma de tu mano. No solo que además los temas financieros, ¿no? Entonces otro tenía un talego de dinero y se lo llevaba. Por cuanto que un cristiano tenía prohibido prestarle interés a otro cristiano, entonces los judíos
tenían que prestarle interés a cristianos, porque entonces era en la época que estaba surgiendo la banca, ¿no? Los lombardos, esa es la época. Entonces los judíos siempre tenían todo tipo de oficios que les permitían, zapatero remendón, agarro el martillo, esto, el otro y me voy. Menos cosas que impliquen tener una fábrica, esto, lo otro. Solo para que tengas una idea, ahora ni me acuerdo, los judíos de Viena fueron expulsados no sé cuántas veces. A ver, ¿no? Viene el rey, entró en deudas de juego. ¿Cuál era la solución más práctica? Echamos a los judíos, vendemos las propiedades, efectivizamos. Después de 30 años. Entonces, todas estas, endogamia, profesiones liberales, y un énfasis muy fuerte en la familia. O sea, hay un escritor israelí muy famoso, está traducido al español, Amos Oz. Siempre es candidato al premio Nobel, por ahora no lo ganó. Por supuesto que no es ni una queja ni una crítica, pero es uno de los escritores más bonitos ¿no? y más traducidos a todos los idiomas del mundo. Amos Oz con su hija escribió un libro que se llama Judíos y Palabras. Y él dice que el secreto de la supervivencia judía es la última cena. ¿Qué es la última cena? Es una mesa de comida con gente alrededor que habla de temas judíos. O sea, estar reunidos alrededor de la mesa, y esto está muy bueno, comer comida sabrosa y estudiar condiciona al inconsciente a que el estudio es sabroso. Ustedes saben que un niño judío a los 3 años, esta es la forma clásica, no necesariamente todo kinder y en Israel. ¿Qué hacen con un niño de 3 años? Cuando le enseñan las letras, es como un ritual, ¿no? A partir de los 3 años en algunos lo hacen a los 5, aprenden las letras. Entonces las letras tienen miel, hoy tienen Nutella. Ayer me enteré en la conferencia del doctor Fernández que la Nutella es un problemón, así que habrá que volver a la miel. Pero tenemos problemas porque por culpa del calentamiento global tenemos menos abejas. Bueno, no sé, algo dulce vamos a tener que ponerle para que el niño desde los 3, 4 años asocie el estudio a dulce. Entonces, el estudio en el marco de la familia, la endogamia, profesiones que te permiten. Claro, entonces el chiste en Israel no funciona, porque en Israel, pero por lo menos en Israel, tú podés ser funcionario de FEMSA. No le echo la culpa, pobre, el dueño de FEMSA probablemente sí va a ser buena onda y te va a dar el día libre, pero en Israel FEMSA el sábado no trabaja, entonces no, el equivalente. Y entonces esas estrategias creo que son no solo de resistencia cultural, sino también de desarrollo cultural. Fíjate que los judíos en la Edad Media, si la Edad Media es oscurantista en Europa, o por lo menos así nos lo quisieron hacer creer los iluministas en Francia en el siglo XVIII, para el mundo judío la Edad Media fue una edad esplendorosa de creación cultural. Hubo que ingeniarse para que se den las condiciones. Pero no solo de resistencia, es también de florecimiento, bajo circunstancias de minoría, ¿no? Sí, eso seguro. Hay otra pregunta. Sí, buenas tardes. Desde ayer, con la conferencia de ayer, uno de los puntos que me causó mucha atención es que la persona que nos dio la conferencia de ayer dijo que si él se quedaba en su carrera debatiendo sobre Parménides, se consideraría un fracaso, ¿no? Y lo dijo así textualmente. Sin embargo, pues aquí estamos analizando cuestiones de ser o no ser, vivir o no vivir, ¿no? Parménides al final del día fue uno de esos primeros filósofos que se cuestionó qué era ser, ¿no? Esos quizá fundadores de la ontología, si lo queremos llamar así. Entonces, la reflexión que tengo y quiero hacerte la pregunta es, parece ser que tenemos como esta idea de que tenemos el conocimiento humanístico es muy importante que salga a la sociedad o que de alguna manera se traduzca para que llegue a, digamos, a la gente, ¿no? En general o a otras áreas, ¿no? Que tanto se habla de la interdisciplina y tal. Pero ¿en qué sentido eso puede llevar a fines utilitaristas de considerar el conocimiento, pues, nada más como el conocimiento que sirve o no sirve, ¿no? ¿Y quién juzga eso? Lo digo porque justamente ayer, con el ejemplo de ayer, ¿no? Que él nos decía, ¿y de qué sirve? Y bueno, y aquí estamos debatiendo al respecto. Bueno. Y no es una crítica ni nada por el estilo. Yo nada más
creo, o hago la pregunta, o sea, ¿hasta qué sentido? Porque el conocimiento es complejo, ¿no? El conocimiento no es no viene necesariamente en relaciones sencillas. O sea, de alguna manera nuestra labor también es de traducción, ¿no? De comunicación, de divulgación, pero hasta qué punto, y en eso quisiera saber tu opinión, podemos encontrar el equilibrio, ¿no? Entre no perder, digamos, el rigor académico o el rigor de investigación o el rigor epistemológico, si lo queremos llamar así, no perder eso y al mismo tiempo lograr comunicarlo, hacerlo útil, entre comillas, ¿no? O sea, esa doble tarea, ¿no? A ver, yo tuve el privilegio de poder estudiar aquí y tuve estudios que eran de índole, por ejemplo, estábamos hoy con la doctora Blanca, tuve el curso de hermenéutica. O sea, no le di ninguna aplicación en ese momento, o sea, el estudio era un estudio teórico. Lo que yo sí digo, lo que quiero sostener es que así como el doctor Fernández ayer se fue a trabajar en la ONU como filósofo en el tema de calentamiento global, yo cuando llegué al TEC, yo llegué trabajando como rabino en una comunidad y ahora estoy trabajando como educador en un programa educativo. Yo creo que tenemos que tener los dos aspectos, ¿no? El aspecto, una cara volcada hacia el encontrarnos entre nosotros y discutir sobre Parménides, y otro aspecto, a ver, yo tengo que enseñar las bendiciones, yo tengo que enseñar las bendiciones matinales judías a un niño, ahora, o a un adulto. Ahora fíjense que en la bendición matinal judía, los llevo al mundo de la teología, pero fíjense como si no hubiese estudiado humanidades, cómo se me empobrece el debate. Y ahí dice, bendito eres tú, Dios, que nos devuelves el alma a los cuerpos muertos, porque si tú no hubieses devuelto el alma, yo no estaría vivo. Entonces, hay una disociación entre el alma y el yo. Si yo con el alma o yo sin el alma, entonces ¿quién soy yo? Esa pregunta se la hice a mi maestro, el rabino Scheinberger. Y él me dijo, mira, el concepto del yo es algo medio nuevo, me dijo. Esto no quiero meter en problemas, Descartes, yo qué sé. Los antiguos, nosotros estamos conformados de muchas cosas, me dijo él. Tenemos muchos aspectos, y decir dónde está exactamente el punto del yo, no te sé decir. Bueno, pero Heráclito, o sea, si Parménides con Heráclito, ahí está Heráclito. Ahora, del momento que tú sabes que existieron Parménides y Heráclito y te topás con un problema de cuál es el punto de la subjetividad o con el problema psicofísico, no necesariamente vas a resolver el problema psicofísico, pero sí tienes herramientas para darle una perspectiva. Si tú vas a educar a niños, no los vas a complicar con esto, pero si sí vas a educar a adultos, estas preguntas surgen. Y entonces la ausencia del yo en el budismo, la suposición del yo en el judaísmo, pero hay puntos intermedios. Todos esos puntos intermedios, cuando una persona adulta quiere profundizar en su legado cultural, tú sí sabes quiénes eran Parménides y Heráclito, y además lograste establecer una conexión compleja entre los conocimientos de uno. Tu debate es mucho más respetuoso hacia la persona que te consulta que si le das un leñazo, un hachazo teológico. No, el yo, ¿saben cómo es? Nadie se pregunta si el yo existe cuando un Doberman te empieza a perseguir, un perro Doberman, ¿está bien? Esas preguntas surgen ¿no? En otros momentos. Y yo ahí creo que entonces tenemos que tener yo siempre digo algo como educador. Uno a veces cuando educa a alguien que sabe sobre un área específica mucho menos que uno puede caer en la tentación de hacer cosas muy sencillas, muy efectistas, que el niño diga, ¡ay, qué clase espectacular! Sí, vi la luz. Pero el chiste es que esa persona, cuando crezca, cuando profundice, cuando tenga más conciencia crítica, no se acuerde de ti y te maldiga. A mí, yo siempre pienso, cuando estoy sobre todo he educado a muchos niños para lo que sería la primera comunión judía, ¿no? Que es a los 13 años. Dice, bueno, yo quiero darles un mensaje que por un lado sea ameno, pero por otro lado sea... Ahí las humanidades son acepto todas las críticas, yo mismo me hice la crítica, mirá el título de mi tesis, pero por otro lado tenemos que tener dos
me parece, no sé, dos ámbitos, un ámbito críptico, pero sí un ámbito yo qué sé, enfocado a las... por supuesto que si estás en un foro menos selecto que ustedes, no los puedo aburrir con lo que... O sea, a ustedes los puedo aburrir, pero un foro más selecto sería una falta de educación hacerlo. No sé si hay... ¿Alguna otra pregunta? ¿O por línea, si hay una pregunta también? ¿Aún no? Bueno, yo quisiera pedirle a Israel que nos compartiera su experiencia cuando fuiste a visitar el centro, el penal de Apodaca, y Wow. tu reflexión desde la esperanza, que creo que pues enriquece mucho esta sesión, que habla sobre esa búsqueda del sentido, ¿verdad? Bueno, esto es un caso espectacular de acción, bueno, no mía, ¿no? Yo fui a visitar, pero vi a los terapeutas en acción, y uno de los debates famosos de la filosofía es cuál es el móvil del ser humano, ¿no? Si el ser humano es utilitarista y cuál es o no, y realmente en el penal uno de los terapeutas me explicaba que ellos lograron, eso es algo fantástico, ellos lograron no solamente hacer un programa de rehabilitación que aparentemente es exitoso, de nuevo, no soy criminólogo, pero hablo todo de impresión, no son un modelo de rehabilitación que es exitoso en las personas que van a salir, sino que lograron incluir en esos procedimientos, en esos procesos educativos, personas que no van a salir. Es una persona que tiene mi edad, tiene 50 años de condena, no va a salir, a menos que, puede ser un milagro científico, pero básicamente no va a salir. Ahora, ¿cómo se hace para...? ¿No? Entonces, eso es un desafío increíble a todas las doctrinas, a todo, ¿no? ¿Cómo logramos reclutar en una acción positiva y de ayuda? Dice, aunque yo no salga, la verdad que me emociono, de nuevo, pienso, es una experiencia muy fuerte, muy bonita que tuve allá. Dice, aunque yo no salga, sé que yo ayudo a que otro cuando salga va a rehabilitarse. Y en la satisfacción del prójimo encuentra su móvil. O sea, su satisfacción, perdón, está en el bienestar del prójimo. Él no va a salir. Y sin embargo, uno diría, bueno, no tengo esperanza, me drogo y se acabó. Y no, está en el programa de rehabilitación y está en un programa de pláticas y de terapias y demás. Y él ayuda desde su experiencia, porque si tiene 50 años probablemente tuvo una biografía complicada, de su experiencia potencia al que sí va a salir. Y él está feliz y está motivado porque él está ayudando a alguien que sí va a salir. Todo ese tipo de cosas son desafíos a muchos modelos simplistas de quién es el ser humano, cómo es el ser humano y cuáles son los móviles del ser humano. Y gente sagrada, gente de Dios, de todas las religiones que se dedican a estas cosas, en la práctica lo realizan. Y yo la verdad que me deseo y les deseo y nos deseo que siempre estemos cerca y rodeados de gente así, de buena y sabia. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tuvieran por ahí? Bueno, comentábamos ya por último, Israel, en la sobremesa, el tema del perdón. O sea, tú ahí traes este fragmento de Shakespeare, ¿no? De un hombre que está dolido por la traición de su tío, de la madre, etcétera. ¿Qué rol tiene el perdón en todo esto? ¿Dónde está mi amigo que leyó Shakespeare, que leyó Hamlet? ¿Tú qué opinas? ¿Que Hamlet perdona a su madre al final del...? Sobre si debió haber perdonado. No, si perdonó. Mi sensación es que no. No, de hecho yo también creo que no hubo perdón, más bien la pregunta por el perdón en este caso no era procedente, por eso mismo de la reflexión que él hizo acerca de si su tragedia terminaba, como usted explicó, si su tragedia terminaba con su muerte. Claro, eso. Lo que es muy bonito es que está demostrado, y miren qué bonito, la ética. Está demostrado científicamente que las personas que logran perdonar viven más.
que las personas que tienen una facilidad mayor para perdonar tienen menos infartos. Y está que los presidiarios, está demostrado en números, que los presidiarios que pasan procesos de perdón y reconciliación, que ellos son perdonados por las víctimas y que ellos se reconcilian con sus familias y demás, tienen una menor reincidencia. Entonces el perdón sí es algo, ¿cómo es? Si pecar es humano, perdonar es divino. Realmente el perdón tiene una fuerza muy grande, y siempre está la pregunta de si perdón quiere decir que aquí no pasó nada o quiere decir aquí pasó, pero sigamos adelante. Y hay mucha gente de bien que tras haber sido víctima de crimen ha dedicado enormes sumas de dinero a promover programas de rehabilitación de presidiarios. O sea, no de mandar matar, sino de tratar de rehabilitar. Esos son actos de nobleza que también desafían toda esa cuestión del homo utilitario, ¿no? Del ser humano como que procura solamente su bienestar inmediato, o el homo económicos. O sea, gente que... y bueno, son también otros ángeles, además de los equipos profesionales. Y bueno, pasé muy bien con ustedes, les agradezco mucho. Muchas gracias. Y me disculpo que los dejé sin siesta en este miércoles 13. Muchísimas gracias, Israel, por tu intervención. Un aplauso. Muchísimas gracias, y bueno, pues los invitamos a que sigan conectados a las siguientes sesiones satelitales que tenemos programados, ¿verdad?, como parte de este Congreso de Egresados. Muchas gracias.